Digamos ahora, luz, cámara, acción. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana 3. Hoy nos toca hablar de planificación y programación del mantenimiento. Hemos estudiado las normas, la EN 60300, que justamente nos habla del EDSM, y la EN 60812, que habla específicamente de nada. Para este desarrollo tenemos un panel de lujo, nuestro panel de todas las semanas, que se va a presentar cada uno. A ver, empecemos con vos, Ludwig. ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí estoy con muchas ganas de aportar sobre la norma y veamos cómo se va desarrollando este podcast. Buenas noches. Ahí yo tengo algo que decir antes de que pasemos. Hay un tema generacional y tal vez lo has vivido vos. Y ya en mi generación no nos gustaba leer tanto. O sea, era como que, pucha, íbamos leyendo como que en bloques y tratamos de resolverlo. No sé cómo está, pero por lo menos los alumnos que yo tengo ya no leen nada. Quieren encontrar esa lectura en alguna parte de internet o en algún video de YouTube, pero no quieren leerlo, ¿no? Sí, no, me pasa. Incluso cuando el material es muy amplio, sí me pasa porque se me gasta la vista. Incluso estaba tratando de buscar unas IAs que me lo, no sé, que me lo vuelvan un podcast o un resumen y yo voy escuchando. Y sí, Oye, yo combino yo combino mi método. Bueno, gracias, ya nos extendimos un poquito ahí. Mauricio, ¿qué tal? Hola, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Pues aquí listo para poder aportar con lo que se pueda a este trabajo que estamos haciendo en el bootcamp. No te menorices, vas a aportar con mucho, no es con lo que se pueda, con todo. Es que creo que es con lo que se pueda, primero porque tenemos un tiempo limitado para hacer esto, segundo porque todos tenemos que poder participar y aportar, y luego pues bueno, sobre el comentario que hacían acerca de poder facilitarse evitarte el trabajo de tener que leer documentos, incluso a mí en algunos momentos me da mucha flojera, pero todavía lo hago. Pero no voy a negar que en algún momento también me he puesto a buscar como que en YouTube resumen de este libro leído, digamos, y escucharlo, ¿no? o en formato de audiolibro, algún texto, entonces suele ser un poco más cómodo. Yo el que sí le aliento, bueno, yo sé que lee y le gusta bastante leer, Ezequiel. A ver, Ezequiel, ¿cómo estás? Contanos un poco. Buenas noches, compañeros. La verdad, leer como tal, me guío por las gráficas. Si un libro tiene gráficas, lo leo. Es como lo de los dibujos, porque en realidad es lo que tú mencionas. Y es la forma en la que los escritores también llegan ahora. Ya no escriben como tal, han cambiado su forma de hacer hasta su marketing. Si tienen ilustraciones, lo tratan de poner ahí y explican todo. Y muchas veces las personas van al gráfico y tratan de explicar. Y como dijo Ludwig, hay IAs que te resumen libros, pero incluso hay ahora IAs que te explican el gráfico. Y eso ya es el segundo nivel de flojera. Y que te lo hacen podcast, Eso me encantó. Esa IA que vos le metes un PDF y te lo vuelve podcast. Y es de Google todavía. Ya, ahí hablando, solo antes de que entremos al tema en sí, solo quería comentar lo que dice Ezequiel. Hay normas, por ejemplo, ahorita la que estamos de diciembre y haciendo ahí, desarmando la DNB 12017, que es puro texto. El máximo gráfico que tiene ahí es el logo de Ignorca, ¿no? Pero hay normas así de suculentas como la ICM de 55.1 que tienen unas imágenes impresionantes que te hacen entrar, te hacen vivir la norma, ¿no? Es como lo plantea cada uno para que esto sea mucho más amigable para aplicarse. Bien, no nos extenderemos. Pasando al siguiente slash, por favor, amigos, se quiero. Vamos a empezar así. Bien, en este sector de la revisión de la data, como se los habíamos comentado, vamos a plantear una pregunta donde tratemos de responder con todos los recursos que hemos tenido para repasar, con la explicación previa que nos ha dado Ezequiel sobre el material y pues con el aporte que cada uno tengamos. Esta pregunta ha sido muy bien estructurada por Ezequiel, tratando de que la respuesta pueda cubrir la mayor cantidad de información. Aquí sí es donde nosotros vamos a hacer un buen debate para ver qué tan útil o bueno, qué tan aplicable a la realidad es esto, ¿ya? Primero, en esta parte, nuevamente quiero que cada uno aporte y
respecto a su conocimiento de esto, algunas experiencias. Ya en el highlight vamos a tratar de materializarlo acá. ¿Ya? A ver, arranquemos. Léenos, Ludwig, por favor. Ok, se los leo. ¿Cómo determinar los pasos para implementar la estrategia de mantenimiento para un sistema o equipo utilizando el análisis de la MEF como base? Bien. Arrancaremos con palabras estratégicas ahí. Mauricio, AMEF y la estrategia de mantenimiento. Se los recordaremos a la gente. ¿Cómo se lo podrías explicar a alguien que recién está introduciendo en este mundo? ¿A qué le llamamos estrategia de mantenimiento? Y luego, ¿a qué le llamamos AMEF? Arrancaremos por ahí. Ok, a ver, hablemos de lo que es estrategia de mantenimiento. Creo que sin importar el contexto de la organización en la cual estemos trabajando o enfocando el estudio, la estrategia de mantenimiento va a ser aquella en la cual nosotros vamos a enfocar nuestra gestión de nuestro sistema de gestión de mantenimiento de activos para poder alcanzar los objetivos que nosotros nos planteemos, ya sea disponibilidad, confiabilidad y demás. Entonces creo que en resumen corto esa es nuestra estrategia de mantenimiento, poder determinar cuáles van a ser las herramientas técnicas, normativas, que nosotros le vamos a aplicar a toda nuestra filosofía y toda la base de ejecución del mantenimiento de nuestra organización. No, yo creo que Ezequiel nos puede complementar algo ahí. ¿Qué nos dice Ezequiel? ¿Cómo se lo planteamos para un estudiante que recién está entrando al mundo del mantenimiento? Ojo, por si acaso, mecatrónica, 8 de cada 10 mecatrónicos están entrando a mantenimiento, directamente como instrumentistas y demás, así que van a estar metidos en esto. Contanos, Ezequiel. Básicamente lo que te garantiza aplicar el AMEF en el DSM es que conozcas para qué sirve. Muchas veces cuando va como mantenimiento vas y te dicen cómo repararlo. Esa es la tecnología antigua. ¿Cómo repararlo? ¿Qué haces cuando falla esto? Pero la pregunta de la MEF es ¿para qué sirve? ¿Qué funciones tiene? O sea, no solamente tienen una función, tienen varias. Y cuando una persona de mantenimiento tradicional le hablas de fallas, para él fallas es cuando deja de funcionar, pero el AMEF y el EDSM te enseñan de que no necesariamente pierde una función y ya se considera como una desviación, una falla. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo esa función y el mantenedor ya no es el que repara, es el que trata de, como dice la definición, hacer todas las tareas de gestión administrativas y operativas para mantener esa función o restituirla. Entonces ya vas con un panorama, siendo estudiante, mucho más creativo. ¿Por qué? Porque ya vas a poder ver no solamente una pieza que deja de funcionar, sino una pieza que si se calienta algo está pasando, que si se enfría algo está pasando, que si gira más lento, más rápido algo está pasando. Entonces, tu creatividad. Oye, aquí quiero hacer un énfasis, y está interesante para que lo podamos alimentar un poco esto. ¿Cómo hacemos de que una persona joven que está entrando al mundo de mantenimiento pueda cambiarle el chip a esa gente antigua que incluso a nosotros nos cuesta cambiarle el chip? Fíjense, obviamente cuando yo era más joven he tenido muchas experiencias donde realmente ha sido muy difícil hacer esto, pero ahora ya tengo más herramientas y se me hace más fácil, pero todavía no estoy dominando al 100%, ¿no? ¿Con qué le podríamos recomendar o tal vez alguna experiencia que tengan ustedes por ahí? ¿Cómo llegas con algo nuevo y tratas de cambiarle el chip de pensamiento a esta gente anticuada que le gusta hacerlo a la antigüita, que no quiere cambiar y no quiere hacer nada, quiere mantener su zona de confort? A ver, cuéntenme sus Adelante. experiencias. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Por qué? Bueno, luego vamos a eso. A ver. Imagínate que si no quieren hacer una MEF, peor escuchar un podcast sobre qué es. Hay personas con las que seguramente les ha tocado trabajar y nos ha tocado trabajar, me incluyo, que apenas si manejan un celular como para poder querer invitarles a un podcast. Entonces, la gestión del cambio creo que es uno de los puntos más complicados dentro de la implementación o el cambio de la estrategia de mantenimiento en una organización. Me ha sucedido a mí cuando he tenido la oportunidad de ser jefe de mantenimiento del área de equipo pesado en el servicio de caminos aquí en Chuquisaca. La persona que estaba encargada de liderar al grupo de mecánicos tenía como 60, casi 60 años. Eran personas que
apenas, y como les digo, manejaban un celular. En algunos casos, otros habían personas que sí les interesaba mucho actualizarse y mantenerse vigentes en algunos sentidos, pero siempre se crea resistencia, ¿saben? Siempre existen personas que no solamente porque estén acostumbrados a hacerlo de una forma, que es lo más común, sino por la comodidad que eso implica, o simplemente porque lo nuevo les asusta. Entonces creo que partir por darles la confianza de que el cambio no les va a afectar, sino les va a favorecer, y hacerlo de una forma amigable, resulta siendo muy bueno, mostrándoles a ellos mismos que el cambio tiene buenos resultados a largo plazo. Es algo que ayuda bastante, pero la persistencia y la paciencia sobre todo son virtudes que se deben tener para poder trabajar en esto desde mi perspectiva y experiencia en realidad. Una respuesta demasiado compleja. Yo ahí veo un error A en ver, nuestras organizaciones. ¿Cuál es? Mira, el detalle es que al igual que para esto hay una normativa de gestión de cambio y todo eso. Ya, el problema es que muchas de las personas que están arriba, en la alta dirección, los cargos supervisores, tácticos y demás, hacen procedimientos, van, incluso pueden llegar a mostrarle a la gente que el cambio puede ser favorable, pero esperan que el cambio venga desde abajo hacia arriba. Y el problema es que la gestión de cambio tiene que empezar de arriba hacia abajo. Si tú realmente, por ejemplo, Juan Carlos, tú que tienes la empresa, eh, quieres que el último eslabón recoja la basura, por ejemplo, saque los días viernes, tú tendrías que hacer que saque el lunes, delegar a alguien el martes, pero tienes que hacer notar que tú estás comprometido con la gestión de cambios. En dos de las empresas que se ha tratado de implementar eso, se ha buscado que primero cambien los de abajo. Incluso se les ha dado premiaciones y todo eso. Pero en el momento que vamos con un tema de simplemente el uso adecuado de los guantes y las gafas, en el momento que uno de los encargados o supervisores no lo hace, pierdes todo el avance con la gente de abajo. Entonces tienes que empezar de arriba hacia abajo. Ese es un gran inconveniente con esto. Por eso, RCM Gestión, primero, agarrate los líderes, que sepan hasta dónde lo van a hacer, porque tampoco lo van a implementar todo, y que vayan a la gente exigiéndole lo adecuado, armando el AMEF a lo que realmente es bueno y saludable para su organización, sin cortar algunos presupuestos, manteniendo algunas cosas como están, yendo quizás primero por la parte de mecánica y al final instrumentación, cosas de estrategias, inclusive viendo cuál es tu afinidad con cada uno de los talleres. Siempre hay un taller más mimado que otros. bien, a ver, Lubin, ¿qué estás por decir algo? Ya, no, yo sí también tuve un caso en eso y A ver, cuéntanos un poquito. claramente, como dice Ezequiel, pero yo lo hice desde abajo. Las personas con las que me tocó trabajar sí eran un poco mayor de edad, eran como que árboles ya muy torcidos, que aunque socializando una vez a la semana no lo entendían, pero al momento de implementarlo por decir, con sus ayudantes de los mecánicos, ellos han visto que han empezado a ver buenos resultados y se han empezado como que a acoplar. Al principio sí cuesta, pero como también dijo Mauri, la perseverancia y ser paciente tienen que estar ahí. Bien, supongo, bueno, cuando era más joven creo que tenía más paciencia, ahora no tanto. Está buenísimo. Bien, entraremos un poquito en materia. A ver, ¿qué experiencias tenemos con el AMEF y qué experiencias tenemos con el RCM en sí? Yo les cuento desde mi punto de vista. He hecho un par de consultorías de partes del RCM, como el análisis de criticidad, parte de o sea, una evaluación, un diagnóstico general. Me ha tocado hacer AMEFs, algunos por consultoría, algunos como parte de un análisis de falla. Muy poco he aplicado en realidad, o sea, el concepto me lo tengo clarísimo. Incluso les hice desarrollar a mis alumnos alguna vez un softwarecito para hacer AMEF, ¿no? Entonces lo tenemos claro esa parte, pero lo he aplicado muy específicamente. Creo que ahora vale la pena más bien hacer una consultoría como para empezar a aplicar a MEV, y con todas las herramientas de ella creo que se puede hacer algo más conciso, ¿no? Mi experiencia con el AMEF, me voy a eso de que he hecho hacer un montón de AMEFs en la universidad a los chicos. Es una herramienta que les
creo que deberían saber y utilizarla. Y me ha tocado hacer en un par de consultorías, nunca específicamente como MEF, siempre como parte de algo, parte de un RCA, parte de un análisis de diagnóstico, parte de un ejemplo, e incluso cuando he tenido que vender un software, era parte del plan de mantenimiento salido a partir del RCA, de la MEF, del FMA, y dejárselos cargados por lo menos para un activo. Eso es lo que yo les puedo contar en mi experiencia y plus más ahí, les digo, este año, que no ha pasado ni 27 días de que he empezado, recién me he desayunado que la MEF y el RC, bueno, más que todo la MEF tenía su propia norma, no tenía idea. Yo lo hacía algo antiguo y pues tenía la información de Crespo y Pasa y aplicarla, ¿no? Hasta ahí les puedo comentar. ¿Qué dicen ustedes? Pues por mi parte, tengo una experiencia con el AMEF dentro de un proyecto de RCM que aplicamos al grupo de activos críticos cuando estaba en el servicio de caminos, pues, y si tenemos la oportunidad lo voy a mostrar, cargadores frontales y prácticamente aplicaba motores de combustión interna. Que como mencionas Juan Carlos, igual, en mi caso, igual recién acabo de enterarme que la MEF tiene una norma específica para su aplicación y uso, y siempre como parte de un análisis de RSM, ¿no? Bueno, la norma como tal es un conjunto de buenas prácticas que se han vuelto norma y que a su vez se vuelven otras buenas prácticas. Es como un ciclo. Así que lo que estaban haciendo de Crespo y Parra, por ejemplo, que mencionó Juan Carlos, es básicamente base de la guía. Has leído un derivado de un derivado, digamos, pero que se basaba en eso. Y lo que preguntaba Juan Carlos de cómo hacerlo atractivo para los recién salidos o los estudiantes como tal. Primero es que el enfoque de la materia de mantenimiento industrial tiene que cambiar, al menos el que yo he llevado, pero consultando muchos están en lo mismo. Y si ustedes se fijan, este resumen de las 7 preguntas creo que es demasiado simple incluso para un ocioso. La idea es desarrollarlo a través de quizás de estos puntos simples para que desde ahí se genere el cambio. No sé, ¿qué dice Rubén? Yo voy a, perdón, yo sé que le diste la palabra a Ludwig, pero yo te voy a responder apoyando un tema, cambiar el enfoque de cómo se enseña mantenimiento incluso desde la universidad, porque yo aprendí de mantenimiento fuera de la universidad, no aprendí absolutamente nada. He tenido la oportunidad de dictar docencia en algunas carreras y específicamente sobre gestión de mantenimiento y creo que es importante trabajar en cambiar el enfoque de cómo se enseña esto y para cambiar cómo se enseña tenemos que nosotros empezar a aplicar y entender el mantenimiento desde una perspectiva distinta también. Apoyo igual lo que dicen ustedes. En parte en la universidad el enfoque de mantenimiento era muy básico. Creo que el que me ha abierto la mente y los ojos en el mundo de mantenimiento fue Mauricio. Uy, esas declaraciones fuertes. Les hago una pregunta. Sí, Todos los docentes de mantenimiento son malos, excepto el docente de mis alumnos. ¿quién es, pues? ¿Lo conozco? Ya. Les hago una pregunta. Dale, dale. En la universidad, tal vez, como tú dices, generacional, el tema de lectura, pero por lo menos en la universidad tienes obligación. ¿Ustedes consideran que si en la universidad les dan el paquete de normas y meten a una que otra pregunta en el examen, es más útil? Ya saldrías conociendo que hay normas. No puede ser nada, es contraproducente, nada es contraproducente. Voy por dos lados yo. De hecho, la estructura de la materia en algunos lados se llama gestión de mantenimiento y en otros lados se llama mantenimiento industrial, ¿no? Entonces, en gestión direcciona un poquito más efectivamente a la gestión. Respecto al contenido o al temario, nos dan desde el Ministerio de Educación qué es lo que tendría que tener dependiendo de la carrera a la que estás postulando. Si es que es industrial, tendría que tener esta cantidad, si es mecánica, esta otra. Entonces, un poco restringido ahí, pero obviamente echa la ley, echa la trampa. Nosotros lo que hacemos es todo el contenido que nos dan, que el contenido de los años 70, lo damos en una clase, o sea, como un resumen, por lo menos yo lo lanzo así, y de ahí sí planteo una metodología, una estructura que sea un poquito más actual, ¿no? Y lo que sí me ha resultado muy bien, lo que decía Ezequiel,
cada tema yo lo he ido asociando con unas normas, tal cual lo estamos presentando ahorita, ¿no? O sea, vamos a hablar de esto y sus respaldos están en estas dos normas, o en estas tres, o en estas cuatro. Entonces ellos ya tienen para revisar las normas y saber de qué se trata. Y eso también, y cerrando con esto para darle espacio a alguno más, eh, cuando los chicos de la universidad me dicen, ¿qué hago al salir? ¿Me hago un diplomado? ¿Me hago una maestría? Yo les respondo generalmente, hacete una certificación. Te va a servir para cualquier lado del mundo, es actual, te obliga a estudiar y pienso yo que te dura más o por lo menos el conocimiento es mucho más específico que lo que harías con un diplomado, ¿no? Entonces, por lo menos yo voy ahí a que sí tienen que saber de normas y sí tienen que saber cómo usarlas, ¿no? Mucha aplicación de eso. Ahí hay un detalle que resalta lo que dijo Luis hace rato. La certificación, si bien es un detalle específico, te piden en algunos casos experiencia. Algunas normas te piden que tengas 3 años de experiencia en gestión, lo valida con tu currículum, a veces hasta se contactan para certificarte con las personas, pero las insignias no, porque las puedes ir colocando una a una. Entonces es una nueva modalidad y si ahora quieren ir por certificaciones, vamos por insignias. ¿Ves? Tienen hasta más opciones. Y yo incluso me gusta lo que dices, ¿no? Tienes que tener 3 años de experiencia, entonces anda trabajando, no pienso ahorita en estudiar diplomados ni nada, anda a hacer 3 años de experiencia y luego lanzarte a la certificación. O O métete a un mientras tanto bootcamp anda haciendo y esas danos tu insignias. dinero. ¿No ve? Bien. Vámonos volvamos a la pregunta para que sigamos debatiendo antes de que pasemos al highlight. Tenemos como 2 minutos más. No, me agrada el entusiasmo de Ezequiel siempre que dice que se metan al bootcamp. Nada más. Ya, Y bien. danos tu dinero. Ahora sí, Entonces, ¿cómo determinamos los pasos para implementar la estrategia? dinos vos. Aplicando las preguntas del RCM, pero enfocándonos en qué. La función es conocer. La falla funcional es saber cómo podemos desviarnos de mi función principal. El modo de falla es cómo va a perderse la función. El efecto de la falla es qué va a pasar si pasa esa función. La consecuencia es que nos va a traer como unidad de empresa y todo lo demás. Entonces, estas 5 preguntas derivan en la sexta. ¿Qué se puede hacer para evitar o minimizar la consecuencia de falla? Es ahí donde entra el plan de mantenimiento, ¿no? Entonces, el 6 te dice, haz un plan de mantenimiento que minimice o evite esa consecuencia, ¿no? Que se causó por el efecto de que se presentara ese modo de falla en la función y haga que no se presente, ¿no? Y no permita que esa función se realice. Entonces, básicamente ahorita estamos nosotros en esta clase en la pregunta 6 que dice cómo determinamos los pasos. Ahora, esos pasos como tal, como les decía, viene de un árbol de aplicación de la SAE J1012, que es la base en la aeronáutica. Y ese diagrama de flujo se replica y se replica y se replica en el tiempo. Como dijo hace rato Juan Carlos, ¿no? El tema de modelo de Crespo y Parra, utiliza la pregunta similar. Otros autores utilizan el mismo diagrama de flujo, solo que lo desarrollan más. Entonces, simplemente, ¿qué ha ido haciendo esta norma? Yendo desarrollándose. ¿Para qué? Para que a partir de lo que es el contexto operativo, es decir, cómo funciona, dónde opera, cómo opera y demás, llegues a agarrar un diagrama de flujo. Este tiene que ser un resultado. Y es que, si lo hacemos intuitivo, no lo estamos haciendo completo. Agarramos el sistema y decimos qué entra, qué sale, ¿no? Y qué elementos necesita. Es como hacer un diagrama de un organigrama, quiénes son staff, quiénes son principales. Y luego relacionarlo. Allá muy bien. Entonces hay subsistemas, qué entra, dónde entra, en qué momento entra, para volverlo qué, para devolverlo un diagrama de bloques. Entonces, si hemos construido un PIN ID, o si tenemos en una empresa un PIN ID como este, que ese es el PIN ID como equipo principal, y aquí tenemos el PIN ID como equipo, como subsistemas, y finalmente como un global, hacemos
una ingeniería a la inversa. Lo ideal, como hemos dicho en la anterior sesión, que mantenimiento se vaya desde el diseño. ¿Por qué? Porque mantenimiento va a ser el plan de mantenimiento desde que conoce el diseño, con un 60-70% de exactitud. Pero esto ya va a estar hecho desde un inicio. Ya, hemos llegado tarde, estamos en la operación. Tenemos el PIN ID, hagamos ingeniería inversa. Es decir, reconstruyamos el RSM a partir de estos diagramas de flujo. Con ayuda de un procesista, puede ser, con ayuda de un operador, puede ser. Pero básicamente esos son los pasos. Si estás desde el principio, aplicas el RSM según este diagrama. Si no, aplicas también el mismo diagrama, pero ya desde el punto de vista operativo. Los operadores pueden detectar este modo de falla una vez que ya has visto, ¿no? Sí, no, si no, monitoreo de condición porque tienes que darle síntomas. Si sí, ¿qué hacemos? Entonces, Ezequiel, creo que desarrollar esta respuesta y Ezequiel, ya irnos muy a y detalle, pero es básico. todo esto está extraído específicamente Adelante. de la norma, de la EN 60300. Sí, hay un detalle. Si ustedes Sí, conocen sí, la las SAE AEJ JA A1011 y 1012, 1012 son las tratan de dos normas transferencia. relacionadas con el tema del RSM. Sí, ¿qué dice ahí en MSC? Mantenimiento centrado en confiabilidad. Más bien, el RCM ha reforzado esta base, que es más antigua, que ahorita tú puedes ir a la SAE JA 1012 y leer un libro por nostalgia. La, la, la norma actualizada tiene esta base más bien. Y justamente de esa base hay quienes la han mejorado. Si te fijas, aquí dice, es evidente para los operadores, aquí que dice, en circunstancias normales la pérdida de función provocada por este modo de avería, es decir, ya te ha sido función, falla funcional, modo de falla, se manifiesta claramente a los operadores. O sea, es la misma pregunta, solo que ya más retórica, si vale el Aún así, término. mira, por ejemplo, Ezequiel, sobre lo que has dicho desde el principio, yo me voy a ir muy al principio cuando estabas hablando de las preguntas del RCM, por ejemplo, cuando hablabas de la función, qué es la función y luego la falla funcional. Y dijiste específica y textualmente que la falla funcional era como que la forma en la que el activo no cumple con su función principal, pero el activo, solo la función principal. Un activo puede tener más de una función, obviamente puede tener más, una función principal, una secundaria, hasta una terciaria. Entonces, yo siempre, no es, la explicación de la falla funcional es excelente, pero yo siempre lo he explicado y lo he dicho de esta forma. La falla funcional es la negación parcial o total de la función. Entonces, es que el activo no pueda cumplir de forma total con su función, o sea, que no funcione, en otras palabras, y que pueda cumplir con su función, pero no con las perspectivas técnicas que uno tiene sobre el activo, ¿no? Eso es porque Entonces, en español y en me voy inglés es hasta ahí un diferente. poquito, En tal vez porque inglés hace falta hablas de aclarar ese fire punto. y fault. El En resto, español los dos excelente. significan falla, pero lo que tú mencionas sería avería. Avería, digamos, es cualquiera de las fallas funcionales que te llevan a que el equipo se detenga. Avería es cuando ya estás en una incapacidad total de cumplir una función. En cambio, la falla funcional puede ser parcial. Como tú dijiste, una bomba, ¿cuál es su función principal? Si tú dices bombear agua, no es un término técnico. Esa bomba tiene la función de entregarte un caudal de agua, ahí ya tienes un parámetro de control, caudal, a una presión, esa es otra función, la función de incremento de presión, con una velocidad, ¿no? Entonces ahí van las funciones. Cada una de esas se llama función, y cada que no alcances una de esas es una falla funcional. Totalmente Tú de puedes acuerdo. mandar La el mismo función es caudal, ejecutar lo que tú pero a esperas, pero 10 dentro de qué bares o a 10 parámetros kilómetros técnicos cuadrados específicos tú o a 7 necesitas que ese kilogramos activo centímetro funcione. cuadrado. Si estás enviando a 7, no has perdido la capacidad de enviar agua, pero no estás enviando la presión que te requiere el proceso. Tal vez no te afecta mucho, tal vez sí te esfuerzas, pero ya es una pérdida de función. Y en el diagrama PF ya está empezando. En algún momento esos 7 se van a volver 6, 5, 4, pum, y ya no vas a poder ni enviar agua a las duchas. Entonces hay que analizar la curva PF para cada modo de falla funcional y tal vez empezar a relacionarnos con el término avería. ¿Cuántos usan avería normalmente en donde ustedes han trabajado? El término, empezamos. 706. Juan Carlos, a mí mi madre me decía, ¿qué averías haces?
cuando tenía Yo lo he 5 empezado a años. usar desde desde la semana uno. Desde cuando me enteraba que avería, estaba la N13030, creo que es la terminología de mantenimiento. Ajá. Esa. Ah, ya. Yo lo entendí un poquito dentro del material que te manda el CRL, ¿no es cierto? Hay un diccionario técnico. Ahí ya entendí un poco la diferencia, pero no lo empezó a aplicar. O sea, no es de que empecé a decirlo de ahora en adelante que se llama así o de portarlo así, ¿no? Pero sí me enteré recién o empecé a entender bien cuando recibí el material de la CRL. Un pequeño ejemplo ahí, Juan Carlos, de lo que decías ahora tu Mauricio, de la gestión de cambio. Tú le vas a enseñar a tu gente y demás, pero muchas veces por el tema de mantener un clima, no puedes ir a decirles desde hoy en adelante me dices así, pero en realidad el hecho de que tú empieces a hablar así sin exigírselos, ellos van a decir, ¿por qué dice cada que dice avería? Algunos siempre, o dos o tres van a empezar a estudiar, van a decir, bien el jefe, a él no le gusta escuchar falla siempre, porque te pregunta, y entonces va a empezar a decir avería, 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 y se van a ir contagiando. Entonces, hay Bien, un no gran vamos ejemplo del a modo de cambio que intentar parte desde aplicar. arriba, Quisiera tener porque tú más sabes por charlas qué es eso. técnicas donde podamos hablar de esto, pero sí, en la oficina. Ok, vámonos. Bueno, sí nos hemos pasado ya un poquito, de hecho, bastante, los 7 minutos. Vámonos al highlight y a la parte de la reseña esta. Ya, en este punto hemos tratado de responderlo como tal, hemos hablado de la norma, me gusta bastante. Y aquí en el highlight, Ezequiel nos hace no sé, o sea, un impacto con un resumen bastante direccionado y este es el que vamos a utilizar para empezar a simular el problema. A ver, léanos, Mauricio, con toda la calma del caso. No hay Mauricio. Voy las 7 preguntas del RCM aplicadas a todos los componentes identificados del sistema o equipo según el contexto operacional. Bien, ahora sí, aquí sí le doy lugar a Ezequiel. Ezequiel, cuando previamente hemos estado charlando, ¿no es cierto? Tú nos dijiste que no hicimos bien nuestra tarea del contexto operacional y ahí Luis nos dice, entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Yo aquí sí te incitaría que primero nos amplíes un poquito sobre el contexto operacional y cómo hacerlo y ya después de esto vamos a plantear la simulación, el juego de roles y vemos cómo lo aterrizamos. A ver. Danos sí ahora material más de cómo tendríamos que hacer nosotros un contexto Bueno, aquí voy a operacional tocar un tema que tú viste, en la y ya después de eso 14224. hacemos el En juego de roles. 142, ISO Adelante. 14224 tienen sus anexos modos de falla ya definidos, predefinidos por tipo de equipo, motores, compresores y todo eso. Incluso los cataloga en códigos de 3 dígitos. Está excelente. Es la base para cualquier persona que quiera empezar a hacer un plan de mantenimiento y sea una planta nueva o no tenga información, pero esa información no tiene el contexto operacional completo. Por ejemplo, un motor de un frame específico, ¿no? No es lo mismo que la utilices de antemano, en posición horizontal que en posición vertical, ¿no? O con inclinación. Ya no es lo mismo que le utilices en un sistema de bombeo de un fluido frío que de un fluido caliente. El proceso que tienes humedad y demás que en el campamento para enviar agua, por ejemplo, si es un motor para una bomba. Entonces, lo importante para las 7 preguntas del RCM es que primero definas el contexto operacional. Te puedes agarrar la norma ISO 14224 y ampliar unos cuantos puntos. Puede que ya esté el modo de falla visto, pero cuando hagas activo A contra activo B, lo que se va a incrementar es, ¿este activo funciona con ambiente húmedo? Sí, no. Incluso si es un motor como tal, que está dentro de un sistema, este motor, la transmisión es de correas o de ejes, ¿no? Ya tienes ahí, o de engranajes. Entonces, acá en contexto operacional, este documento que les mandé, lo primero que hace es definir cómo funciona, qué sistemas tiene, qué componentes tiene, incluso te dice en cuánto debería operar. Muy bien. Primera etapa te dice 250 PSI. Segunda etapa, 550, ¿no? Luego, ese es de diseño. En operación, esto y esto. ¿Qué te dice?
que no se puede pasar de 250 si no hay una posibilidad de destrucción, no se puede pasar de 479 si no hay una posibilidad de daño y demás. Entonces es importante, y aquí si se fijan, en 10 páginas nos define un contexto operacional. Por eso no tenemos que hacer el RSM y empezamos con lo que dijo Juan Carlos, análisis de criticidad. ¿Y a qué tenemos que aterrizarlo? Tenemos que aterrizarlo, y aquí rápidamente lo vamos a ver. Ya, primero, cada modo de falla tiene que tener una curva PF evaluada, tal que algunos modos de falla van a llegar más rápido, digamos en 2 semanas, otra en un mes, otra en años, y eso ¿qué te da? Te dice cuándo tienes que hacer las inspecciones, algunas serán con frecuencia semanal, algunas serán con frecuencia mensual, algunas serán con frecuencia anual, porque la tienes que hacer antes de que empiece el punto de falla, o por lo menos que te dé el espacio entre el inicio del punto de falla y un lugar en el que te den síntomas, para que puedas hacer una verificación. Pero si tú esto ocurre en semanas y tú tienes 3 meses entre inspección y inspección, obviamente va a fallar. Y esto nos sirve para construir la frecuencia de los planes de mantenimiento, de cada actividad dentro de los planes de mantenimiento. Entonces, ¿qué haces? Agarras, ves función. Muy bien, tal función, falla funcional, pierde energía, problema, ta, ta. Y aquí va un detalle que es límite de batería. El límite de batería como planta es fuera de tu planta, pero como sistema es fuera de ese sistema. Si estás agarrando una turbina como tal y un modo de falla para sus IGBs es que pierda 24 voltios en el freno dinámico o 400 voltios en el freno dinámico, está fuera de sus límites la generación. Dentro de los tuyos como planta, pero fuera de ellos. Entonces se pone evento límite de batería. No hay nada que tú puedas hacer para evitar que pierda eso. Y cuando ya te vas a evaluarlo, no hay una tarea que hagas sobre este equipo para evitarlo de los 24 voltios. Lo tienes que hacer en otro sistema que también se vuelve principal, que es el de energía. Entonces, lo que haces aquí, función, falla funcional, ver el efecto, si el efecto es dentro y demás, y se puede detectar. Aquí lo divide como combustible, lubricación. Este es un compresor con un grupo generador y un motor eléctrico, ¿no? Y otro detalle que hablábamos hace rato de las fallas ocultas. Las fallas ocultas se pueden dar en elementos de protección, entonces tienes que tener actividades para elementos de protección, ¿no? No se generan los paros ni las alarmas, es decir, no te protege. Son fallos no evidentes y que pueden hacer un daño catastrófico. Entonces tienes que empezar a tomar acciones de validar que esté funcionando. Pruebas no destructivas, sino de accionamiento cuando tengas una parada. Normalmente se hace. De esos modos de falla, defines tareas. Tareas que sí puedas hacer sobre el equipo. Aquí estas, por ejemplo, de pérdidas de tensión, nada. Y tareas que puedas hacer fuera del equipo. Perdón, dentro del equipo. Luego vas cazando cuáles son en común y vas cazando cuáles frecuencias son en común en función a lo que ya has visto más arriba. ¿Y qué haces? Si bien has armado esto para cada sistema, luego de eso, y esto es más largo, por eso se hace solo para actividades nuevas de mantenimiento por condición. Muy bien, tenías un plan. Ves que para los problemas mecánicos del cigüeñal no estabas haciendo medidas de operación de tendencia, de descarga, de variables y demás. Estabas tomando tus vibraciones, tu lubricación, pero no ibas al operador a extraerle los datos, digamos, de un día en particular. O si no, con el ingeniero de control, si tienes un sistema de control, a decirle, necesito que me des los datos cuando ha operado a 80, a 85, a 90, a 95, para que hagas un análisis de datos. Ustedes saben que ahorita estamos mucho con los que es análisis de datos. Para la rotura del ventilador, analizar y observar variaciones en el patrón de vibraciones, por desequilibrios, por palas, entonces cosas que no estabas haciendo te salen y se agrupan al plan de mantenimiento según estas frecuencias. Puede que algunas ya las hacías. Entonces haces tu plan de mantenimiento nutrido, pero ya has seguido los pasos. ¿De todo de dónde? Del contexto operacional. Y otros con eso puedes crear el árbol de fallas, que básicamente el árbol de fallas sin contexto operacional es lo que tienes en la ISO 14224. Aquí lo tienes un árbol de fallas con contexto operacional, que a lo que tenías en la 14224 le has sumado algunas consideraciones de tu análisis del contexto. Eso, creo que más resumido no podría hacerlo, es bastante amplio este tema. Pero a ver, comentarios. No, es decir, como experiencia, siempre utilizamos la ISO 14224, si bien es para la industria petroquímica, creo que tiene muchos equipos que son comunes en toda la industria y sirve como referencia. La versión extendida de la ISO 14224 tiene hasta FMAs hechos, ¿no?, para componentes específicos, y la verdad que ayuda bastante. De ahí es una biblioteca bastante útil, sobre todo para ya hacerlo más rápido el FMA.
Eso es lo que yo puedo decir de eso. ¿Qué más? Tal vez entró un coma. Un coma de... No, yo lo quedó clarísimo. Recién, hace una semana me fui enterando que la ISO 14224 había sido una biblioteca. No solo había tenido una parte del apartado de cómo hacer eso, de la implementación, ¿no? Bien, ahora hagamos el ejercicio, no sé si Mauricio volverá. De todas formas, hagamos el ejercicio. Habían equipos técnicos, contexto operacional de distintos equipos. Tomemos uno y planteemos el escenario. No sé, qué es lo que tendríamos que proponer en todo caso, cómo implementaríamos el RSM a ese equipo, por así decirlo. ¿Cómo convencemos al jefe de que tenemos que hacer eso y no, que tengamos el tiempo para poder hacerlo? Se desconectó Mauri. Ludo, como diabético. Voy a ser un poco honesto al respecto, es simplemente una pequeña redacción del contexto operacional en la que trabajan los cargadores frontales en el mantenimiento de caminos, pero voy a cargarles todo el trabajo de RSM hecho también para ese motor de combustión. ¿Por qué? Porque yo al menos y de forma personal había Joven. entendido hasta ahora, después antes de ver los ejemplos que nos mostraba Ezequiel, la definición del contexto operacional únicamente como básicamente describir en qué entorno desempeñan sus funciones los activos. Y a partir de ahí recién empezar a hacer el análisis de, por ejemplo, cuáles son sus funciones. Cuáles son sus funciones, y a partir del análisis de las funciones empezar a determinar todo el análisis que viene con el AMEF, ¿no? Los modos y efectos de falla, que también se los puedo A ver, mostrar, o lo vamos a puedo ver lo cargar que en realidad cargó para que lo Mauricio. revisen, para que podamos hablar al respecto. De todos modos, con estos diseños, Y yo conocí a alguien que te vendía TPM en 3 meses, viejo. No, para nada. Eh, puede ser. me parece bien. En realidad, sí es un trabajo un poco más amplio, por eso el que te venda hacer ESM en 6 meses o 3 meses está vendiendo uno. Este es un trabajo para 1 o 2 años, porque tienes que verificar las acciones y demás. Pero leamos y le compraste. Te vas a llenar de ellos. Ok. No, no apellidaba con ese su apellido. Ok. Contexto operacional, leamos. Contexto operacional. Motor de combustión interna. El cargador frontal del caso de estudio forma parte de una flota de equipo pesado al servicio del Departamento de Caminos de Chuquisaca. Vamos a ver, relevante. ¿Qué sacan de esa primera información? Altura de trabajo, porque, porque este es un motor de combustión y la altura de trabajo sirve bastante para la relación aire-combustible, para el tema de la combustión completa, incompleta, la mayor generación de CO, CO2 y todo eso. Entonces, ya de ahí hay algo importante. Que tiene como actividades principales el mantenimiento rutinario de la red vial departamental. Frecuencia de uso. No es lo mismo un vehículo, por ejemplo, en la planta de Uria teníamos una retroexcavadora y una excavadora que funcionaba mucho más cuando había lluvias en el río Ichoa para limpiar. Cuando era época seca, iba de vez en cuando a más bien cavar un poquito la zanja para que entre agua, ¿no? Aquí tú dices rutinario, rutinario, tal vez lo puedes ampliar, ¿no? De manera diaria o 3 veces por semana, algo así, pero ya tienes algo con rutinario. La ejecución de proyectos de apertura, mejoramiento de caminos en el departamento de Chuquisaca. Eso quiere decir que si hace apertura se encuentra con cargas fuertes, ¿no? Porque va
y prácticamente quita material a los cerros y a donde tenemos. ¿Correcto? Ahora, los datos principales los tienes acá, es necesario. Consumo de combustible, cantidad de litros, peso, alto, más. Te puede servir para ver la capacidad de trabajo, cuánto estás cargando. Aquí te dice 3.2 metros cúbicos. En algún momento puedes estar pasando de 2, así que ya tienes un detalle de factor de carga. Sistemas de componentes del equipo, ¿no? Es un motor de combustión, ya estás definiendo los sistemas. Me parece excelente. Cada sistema tiene una función o un grupo de funciones. Neumáticos y llantas, aquí puedes verificar si es que has tenido cambio por los mismos materiales. Entonces ya hemos sacado harto de este contexto operativo que has mandado. No está escrito. El detalle sería pasarlo en escritura. Por eso un registro estándar con el cual vamos a hacer este trabajo. Ojo, no lo va a hacer una persona, lo tiene que ser un grupo multidisciplinario de preferencia. ¿Qué más? Los datos técnicos del mismo están descritos en la ficha. Este equipo desarrolla sus actividades diarias. Aquí está mucho mejor. Un tal tramo, altura del tramo, constitución, si es ripio, la mayor parte del acceso, el desplazamiento hasta el lugar para verte cuántos, hasta dónde se guarda, ¿no? Cuántos kilómetros más recorre, cuán rápido va a alcanzar los 250, 500 horas de funcionamiento, ¿no? En la zona del Chaco Chuquisaqueño, con base de operaciones en el campamento ZA, distancias. Este equipo es utilizado en los bancos de material para el cargado de ripio y capa base. Entonces, si estás hablando de ripio y capa base, no es como la tierra, tiene un factor distinto de la densidad. En factor de tierra hay un factor de esponjamiento y todo eso. Entonces, ya sabes hasta cuánto le puedes cargar. Quizás esto cargue más que una tierra, quizás está más esforzado, ¿no? Las volquetas que trasladan el material en los sectores al cual está de acuerdo. Entonces, como las volquetas van diariamente, su uso es prácticamente las 8 horas del día. Ahí ya le puedes armar incluso ciclos, ¿no? Trabaja de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, por temperaturas ambientes. Si trabaja entre las 11 y las 3, por ejemplo, hay más posibilidad, menos posibilidades de una correcta refrigeración en su sistema. Cosas así. En esta zona del departamento de Chuquisaca las temperaturas tienen un promedio anual. Ah, y aquí le pusiste la temperatura. Si lo completamos con las horas de servicio, ahí tienes factores. Incluso le puedes armar una curva de temperatura y una curva de posibilidades de refrigeración o de esfuerzo. El sector donde realiza los trabajos de rutina se encuentra cercano a un río, por lo que además la máquina se encuentra expuesta a humedad y agua en su recorrido diario. ¿Ok? Entonces, hay bastante en tu contexto operativo que se puede poner en forma. ¿Qué le adicionarían ustedes viendo el ejemplo del contexto operacional relacionado con los sistemas? A ver, ¿qué le añadiría? Creo que es... Además, motor de no, yo combustión. creo que Por es ejemplo, una... Ezequiel, acabo de enviarte al grupo la captura de la descripción de la función principal, por ejemplo, de ese motor de combustión, luego de haber analizado el contexto de operación. Ah, no lo tengo abierto aquí en el WhatsApp. Llegan demasiados. Ahora sí acaba de llegar. Es una foto. Lo voy a leer en voz alta. Motor marca Komatsu de modelo XX, tipo de inyección directa, 6 cilindros, refrigerado por agua, turbocompresor, poste enfriado de aire, tipo de accionamiento, ventilador hidráulico, cuenta con potencia de 192 HP, función principal, generar movimiento rotativo, baja velocidad sin carga. Esto es de un manual. El valor estándar, el motor transmite movimiento del sistema de transmisión, es principio de funcionamiento. Presión de los gases del cárter 0,98, presión del aceite, el motor contiene 22, rango de temperatura, ya. Esta información que me enviaste la vas a tener lista cuando tengas incluso decidido qué equipo comprar y la puedes aplicar en la 14224. ¿A qué me iba con qué haces con cada uno de estos? Motor de combustión, históricos operativos, consume un volumen de diésel de 200 litros cada 8 horas, 50 horas, no sé. Ahí ya tienes un parámetro para ir viendo su rendimiento, consumo específico de combustible, si empieza a consumir más, consumir menos, su, no sé, sus emisiones características son de tal color. En el motor de combustión tiene, a ver, tiene silenciador, no tiene silenciador, el sistema de lubricación ya en la transmisión es centralizado, no es centralizado, qué aceite utiliza específicamente, cada cuánto estás cambiando, o sea, cosas que no te diga, que no puedas encontrar en un manual, cosas que te diga tu registro de datos. A ver,
Sí, creo que la devolución es importante porque, bueno, ahí están recabados todos los datos técnicos del funcionamiento del activo como tal, pero como mencionas, la otra data es también muy importante para poder entender y ampliar el análisis del contexto, ¿no? Sí, sí. A ver, Juan Carlos, el detalle, Ludo y Juan Carlos, es que en el contexto operativo pones la información base, todo lo que te he enviado Mauricio, más algunos otros detalles, porque el RCM no lo vas a hacer una vez en tu vida, va a cambiar su contexto operativo, incluso vas a tener patrones de desgaste y todo en el tiempo, que es recomendable que hagas un RCM cada 3 años, no sé, una reevaluación. Incluso si el equipo es muy crítico y tú has tomado acciones que han generado inversión y todo eso, deberías hacerlo anual para esos equipos críticos, porque hay nuevos modos de falla que se hacen más latentes y sensibles, que eran latentes y hacen sensibles, y hay otros modos de falla sobre los cuales, señor, Nuevos modos de falla que se desbloquean. exactamente. Se van desbloqueando nuevos modos de falla. Entonces, a ver, un ejemplo cada uno, agárrense cualquiera de sus sistemas. Desglosaríamos la instrumentación que te hace la protección. El sistema hidráulico tiene presión. La protección va por la presión hidráulica. Levante va por la presión hidráulica, entonces la bomba, ya se identifican subsistemas de mayor y menor criticidad que otros. La batería puede ser un activo que se va a correctivo, a pérdida, pero tienes que tener en tu almacén una batería de 12 voltios, ¿no? Porque es un activo que cada 2 años. Entonces, y ahí vamos a ir armando cuáles son las funciones y con las preguntas del RSM vamos a responder de manera clara lo que intuitivamente sabemos. Lo que les dije de la batería es algo intuitivo, pero con las preguntas del RSM vamos a llegar a quizás a la misma conclusión. Adelante. No nos va a tomar mucho tiempo que nos hagamos un sistema cada uno. Ya, yo lo planteo así. De hecho, me gusta este ejercicio. A ver, ya tenemos la máquina del activo del que vamos a hablar, ya tenemos su función, ya tenemos parte de sus características. Hagamos la simulación y ahí hacemos el ejercicio como tal. Es más, nos armemos un team para que sean los que van a defender la idea y los que tienen que aprobarla. Entonces, imaginémonos la siguiente situación. Hay un nuevo jefe de mantenimiento, un nuevo gerente en la planta, por así decirlo, y ustedes son los jefes de mantenimiento, donde este equipo es el equipo estrella, el activo más crítico, no sé, te llamemos así, ¿ya? Y justamente nosotros necesitamos recursos o necesitamos varias cosas para poder implementar o sacar un plan de mantenimiento basado en RCM con FMA intermedio, etcétera, etcétera. Planteemos cómo debería hacerse esto, cómo tiene que plantearse, qué es la mínima información que tenemos que darle al jefe, porque al jefe no le voy a empezar a hablar de funciones, ni de las fallas, ni de los modos, Propongo no lo me da a siguiente. entender, pero sí necesitamos el apoyo de la alta dirección que sí entienda los beneficios y que sí entienda los recursos que se necesitan para poder hacer esto, ¿no? Y los beneficios que se van, bueno, ustedes decían, los beneficios que se van a obtener. ¿Lo planteamos así, les parece? Bueno, nuevamente, hacia abajo está interesante cómo tenemos que hacer el FMA, ¿no? Cómo desglosarlo, las fallas, la función, etcétera, etcétera. Pero ahorita sí me interesa ver cómo lo escalamos hacia arriba, cómo haces de que una idea de estas pueda entrar. Podemos persistir, insistir, como decían hace rato, pero me gustaría que hagamos esa simulación. ¿Cómo implementamos técnicamente esto? A ver, ¿qué se puede hacer? Yo te voy a agarrar con un cliffhanger. Esto del plan y el programa está para la semana 3 y 4. Ahorita estamos en la semana 3. Considero que lo que tú estás haciendo está bien, pero hagámoslo con la información suficiente. Ya sabemos, trabajemos todos en este contexto operativo, cada uno desarrolle un sistema para la siguiente clase y la idea es que le agarremos un grupo de modos de falla a cada uno de los subsistemas y hagamos tareas para cubrir ese modo de falla. ¿Cómo agarramos al de arriba? Le digo, mira, implementando esta tarea, evito que pase esto, que si ocurre significa tal modo. Ahí es a donde tenemos que llegar. O sea, básicamente a monetizar esto para el de arriba, para decirle en tanto tiempo recuperas. Pero creo que para hacerlo ahorita como simulación, uno estamos ya fuera de tiempo, pero como tenemos la semana 3 y 4 que sea nuestra tarea. Me parece excelente, trabajemos sobre el equipo que ha mandado Mauricio, porque tenemos toda la información. Desarrollamos el plan, vamos enviándolo y la siguiente semana hacemos la defensa, haciendo que Juan Carlos, creo que tú puedes hacer el rol de gerente y cada uno defiende una inversión en su sistema. Una sola. ¿Qué opinan?
Sí, me parece A mí perfecto. me agrada mucho. Creo que al gerente no, por eso no. Tal vez se queda choqueado. Creo, No, creo, no tengo Secretariales. problemas con reactivar el audio. No, creo no, que nuestro gerente está distraído con algunos temas muy paraguayos. Dile a ella que te aprieta Sí, botones. exacto. no, se me complica apretar el botoncito del micrófono, no se preocupen, estoy bien. No sé, yo en su lugar lo Créanme que estaría. sería un poco difícil que ustedes digan me parece y yo les diga no, a mí no me parece. Así que vamos a avanzarlo, hagamos el intento nuevamente, estamos adaptando el formato y eso es lo que estamos trabajando, no sé, veamos cómo lo desarrollamos y pues lo ensamblamos y la próxima yo creo que lo compactamos un poquito más, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Ya, les voy a mandar una plantilla en Excel que ya está cargada en el Trello que podemos usar para usar el mismo lenguaje. Aquí dice, si alcanzan a ver, formato RSM-AMEF. Utilizamos ese formato RSM-AMEF. Incluso aquí abajo hay uno que no sé si lo vamos a utilizar, pero era formato análisis de criticidad. Si no lo he cargado, se los paso. Pero este formato es RSM-AMEF, podemos utilizarlo. Métale. Bueno, pues, ¿qué más? Revisión de la semana 3. Hemos cumplido con el esquema. Lo que nos faltaría para la siguiente, completar la semana 4, es volver a esto un plan y un programa. Plan, ¿qué vamos a hacer? Programa, quién lo ejecuta y cada cuánto lo ejecuta. Y algunos recursos. Y recursos. No es más. Materiales no hay nuevos para la siguiente semana. Es seguir aplicando las dos normas, el material del RSM, los materiales de consulta, todo lo que les he presentado están ahí arriba. Y ya lo subió Mauri también el punto que puso ahorita. Me gustaría que le subas eso más de la imagen que me enviaste. Es, no, ya acabo de subir, Perfecto. es un Lo archivo vemos en Excel el en Trello. realidad, Ya en el está. que está todo el análisis RSM de este motor de combustión. Finalmente, por sistema o del Incluso motor. A está ver. el análisis de criticidad basada en riesgo de los modos de falla Ok, no está. y bueno, Debe el estar en diseño de uno de las sus tareas de sistemas por mantenimiento. seguridad, porque sí consideras su ubicación, consideras todo. A ver, Solo sistemas. de el motor de Este combustión. dice motor de combustión. En el motor de combustión tienes A, B, C, D. Tiene sus funciones del Sí, motor de sí, sí. combustión. Ok. No está disgregado por sus sistemas, pero sí están sus fallas funcionales. El motor opera. La... ¿Aquí dentro? Ya. ¿Dónde se ha detenido tu sistema? En el plan de mantenimiento. ¿Ok? A ver. Es que Has puesto el plan de tengo un análisis mantenimiento, has similar de puesto el cada uno de los intervalo, otros has puesto sistemas el en realidad. operador, perdón, el No, ejecutante ideal, son otros archivos que tendría ¿no? que cargarlos. Igual Después si de quieren los eso, cargo tienes todos. publicidad y todo. ¿Qué faltaría? Agarrar estas tareas, es decir, si quieren, revísenlas y aumenten, no hay problema, Sí, pero revisar estas tareas, mejor si subes las de las funciones y decir, ¿qué pasa? O ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a evitar si me adelanto esta falla? Es sí. decir, costo de oportunidad y costo de la actividad. Eso nos faltaría para convencer al gerente. Podemos trabajar sobre lo que mandes. Es el motor de combustión interna que vino a visitarlo al Mauri. Excelente, ok. Bueno, señores, buenas noches. Muchas gracias Sí, entonces. sí, sí. Chévere, Creo que chévere. sería bueno. Hay que darle, hay que darle. Yo voy a hacer el papel de rechazar su propuesta. Ya. Bien, hombres, con eso creo que estamos, ¿no? Sí. Hay un tractor por ahí pasando.